Bueno, buenos días, tardes ya a todos. ¿Me oís bien desde ahí? Sí, ¿no? Es que me muevo un poco porque como soy de la emergencia no puedo parar de moverme. Yo soy José María, soy enfermero de emergencias del SUMA 112 y bueno, primero dar gracias a Mario por la invitación y luego segundo dar las gracias por meter esta clase de RCP, ¿no? Y diréis, ¿por qué? Porque tal vez sea de las clases que no es porque la di yo, que la dan muchos compañeros, de las más importantes que os podéis encontrar a lo largo de vuestra carrera, porque es algo que se da por hecho y que seguro que en algún momento de vuestra vida vais a encontrar. Y no sabéis la cantidad de veces que nos encontramos con nuestros propios compañeros que no sabemos actuar ante una RCP básica, porque estamos acostumbrados a la RCP avanzada, donde tenemos todos los materiales, todos los instrumentos, pero seguro que cuando salgáis de aquí o a lo largo de vuestra vida vais a encontrar en la calle o en un domicilio o en cualquier situación una parada en la que nosotros vamos a tener que intervenir. Dicho esto, España está un poco todavía a la cola de formación de la RCP de todos los ciudadanos que forman el país. O sea, lo ideal es que todo ciudadano sea enfermero, médico, carnicero, mecánico, dependiente. Me da exactamente igual si hubiera hacer una RCP. Luego vamos a ver la importancia de por qué saber bien. Fundamental porque nosotros trabajamos en UBIs móviles, trabajamos en múltiples dispositivos, pero los tiempos de respuesta, por mucho que queramos correr, son los que son. Entonces, si nadie interviene en el segundo cero que se produce una parada cardíaca, ese paciente va a tener lesiones cerebrales irreversibles. Y sí, luego podemos contar que hemos sacado ese corazón, que el paciente se ha quedado adelante, pero poneros en el prisma también de la familia, cuyo familiar ha tenido una parada cardíaca y que va a tener unas secuelas neurológicas irreversibles para toda su vida. Entonces nosotros tenemos que intervenir y prevenir siempre desde el segundo cero. Bueno, bromas aparte, si remontamos a la historia más antigua, pues las primeras referencias de reanimación, un poco tardías, porque Lázaro fue al tercer día aproximadamente, son las primeras de referencias de reanimación. Pero fijaros que es un tema que siempre a lo largo de toda la historia, si hacéis una revisión de la bibliografía, y estos son imágenes de historias reales, se ha empezado a investigar y era una cosa que preocupaba mucho. Es, un paciente deja de respirar y deja de latir, ¿y qué es lo que podemos hacer? Evidentemente nosotros vemos estas imágenes, que son métodos completamente descritos, que lo encontréis en la historia médica, y decís, bueno, pero qué absurdo, ¿no? O sea, cogemos directamente un ventilador y se lo damos en la boca, pero para aquella época esto era un avance. Igual que nosotros, a lo mejor dentro de 50 o dentro de 100 o 200 años, los métodos que nosotros estamos haciendo ahora se quedan obsoletos. Porque como ya sabéis, las recomendaciones de la reanimación cardiopulmonar son cada 5 años. Ahora en el 2020 nos tocan las nuevas actualizaciones. Y si cogéis vosotros las de 2005, veréis que hay muchas cosas que ya están obsoletas y que ya no se usaban. Y podéis decir, ¿y cómo usábamos eso? Porque esto avanza a una velocidad muy grande. Este es otro de los métodos, en fin, cada uno que se quede con el método que más le guste. Yo a día de hoy le veo un poco más... Seguro que funciona, ¿no? El hecho de que hagas como una colonoscopia y utilices los aspiradores como se utilizan en los niños para sacar los mocos, pero por partes más nobles. Y seguro que esto a lo mejor no te reanimaba, pero te ibas a la otra vida un poco más... con otra sensación, ¿no? Un poco más diferente. Bien, pero veáis que hay muchos métodos, hay muchísimos. Y si os fijáis, algunos de ellos, tantos años atrás, se aproximan más o menos a lo que se está haciendo ahora. O sea, que no iban tan desencaminados. Y fijaros que muchas de estas técnicas, igual que Galilei dijo que la Tierra era redonda, igual cuando se descubrió la circulación mayor y menor, son personas que se han jugado muchas veces la vida por decir en determinadas épocas estas cosas. Y diréis, bueno, es que esto parece como de locos. Pero esto, de un modo u otro, algo hacía. Evidentemente, a lo mejor si veis las tasas de supervivencia eran algo escasillas, ¿no? Porque sobre todo estos métodos, ¿no?, de fumigación un poco más especiales, pero bueno, todo servía. Bien, vamos un poco más allá y nos encontramos que la primera desfibrilación, fijaros, se hace en 1956. Tampoco estamos hablando tan lejos. La extrahospitalaria nace oficialmente en 1992. Antes, ¿qué se hacía? Cuando había pacientes que tenían patología grave, accidentes de tráfico, etcétera, etcétera, se lo llevaba como uno podía a la casa de socorro y ahí Dios mediante. Y ahí, las casas de socorro, que eran las más antiguas, que han funcionado durante mucho tiempo, se hacían las técnicas. Y esto ha ido evolucionando, pero no tenemos tantos años, o sea, no es de hace tanto tiempo, esto es relativamente reciente. Fijaros que empiezan las primeras desfibrilaciones, que es algo ahora que lo vemos como algo muy habitual, pero que para aquella época era algo como muy espectacular, no era algo
que bueno, se empezó a probar, se empezaron con los primeros desfibriladores portátiles, este es uno de los primeros, fijaros esto, como para llevar esto ahora a una UV móvil o a algún dispositivo así un poco más... Pero funcionaba, ¿no? Y eso es lo importante. Nos vamos a lo que son los padres de la reanimación cardiopulmonar, que son estos dos compañeros, que son los que en verdad empezaron a investigar un poco ya con literatura, un poco con revisión científica, un poco ya de manera rigurosa, un poco qué procedimientos podíamos realizar para hacer una adecuada reanimación cardiopulmonar. Y fijaros, como todo, muchas veces nos involucramos en los temas cuando nos pasa a nosotros. Y no sé si conocéis la Erdal, que supongo que sí, ¿no? ¿Alguien no le suena? Es esta marca que se ha dedicado a la fabricación de muñecos de simulación. Bueno, pues la Erdal era un señor que realmente lo que hacía era juguetes de muñecos para niños. Y tuvo la buena o la mala suerte de que vivió una muy mala experiencia con su hijo, que murió casi ahogado, y fue él el que mediante ventilación y reanimación le salvó. Entonces, él describe que lo pasa tan mal, que decide, en vez de dedicarse a hacer muñecos para niños, hacer muñecos para simulación. Pero claro, teníamos que diseñar una cara. ¿Y qué cara pondríamos de simulación para que todo el mundo pudiera practicar estas maniobras de RCP? Y se basa en la historia de Little Annie. No sé si la conocéis. La historia de Little Annie es una joven que aparece ahogada en el Sena y que muere con una cara muy dulce. Entonces impactó tanto que utilizó su cara. Y esta ha sido la cara de toda la referencia de todos los muñecos de RCP que os podéis encontrar relacionado con esto. O sea que fijaros que muchas veces nos tiene que pasar una mala experiencia para que nosotros nos pongamos en acción. Y desgraciadamente a día de hoy no hay en España una figura coordinada que se encargue de dar formación de RCP a todos los ciudadanos y a todos los profesionales sanitarios. Hay mucha iniciativa particular, mucho voluntario que lo está realizando muy bien, pero no hay una figura, sobre todo a nivel de altas instancias, a nivel de autoridades de gobierno, etcétera, etcétera, que coordine todo esto. Evidentemente esto en otros países europeos ya se lleva haciendo mucho tiempo y es algo espectacular. O sea, en países como Estocolmo lo que hacemos es que se forma a los ciudadanos de manera voluntaria quien quiere participar y llegaron a formar a 500.000 en un año y se les ponen a través de sus dispositivos móviles geolocalizadores. De tal manera que si yo voy por la Gran Vía y hay una parada cardíaca en las dos calles, a través del móvil me avisan y yo intervengo. Esto todavía estamos nosotros a años luz, a pesar de ser un país un poco desarrollado. Fijaros todos los organismos que intervienen. Al final lo que se pretende es que a nivel mundial las recomendaciones se hagan exactamente igual. Es muy complicado, pero cada país tiene su organismo correspondiente y esto hace que nosotros podamos intervenir de una manera adecuada. Fundamental, diferenciar la parada, lo que es una parada, que es una interrupción brusca, y una de las características fundamentales es esta, es que es reversible, y luego la reanimación, que es el conjunto de técnicas que nosotros vamos a realizar para poder actuar. Y fijaros, se empezaron a hacer y se están empezando a hacer con mucho éxito enseñanzas de reanimación cardiopulmonar en niños de 3 a 6 años, y funcionan. Evidentemente el niño no tiene esa fuerza que tenemos los adultos, pero sí que tiene los conocimientos y sí que tiene la figura de imitación como para hacerlo. Es decir, que si nosotros empezamos a formar a nuestros niños en RCP, cuando esos niños sean adultos saben hacerlo perfectamente, con lo cual son capaces de devolver a la vida. Fundamental, ¿por qué es esto? Porque el tiempo es cerebro. Si nosotros actuamos en el segundo cero, esa paciente tiene posibilidades de supervivencia muy elevadas, pero por cada minuto que cae, nos cae la supervivencia un 25%. De tal manera que si esperamos a que venga la UVI al lugar y mientras no hacemos nada, como tenemos una media aquí en Madrid Capital entre 5, 6, 7 minutos, seguramente ese paciente tenga ya lesiones neurológicas irreversibles. Antes de dos cosas básicas, lo que vamos a hacer es un poco repasar el algoritmo, porque seguramente esto es todo lo conocéis, lo vamos a repasar ahora en esta clase y luego en las prácticas lo vamos a perfeccionar. Fundamental lo primero, proteger, alertar y socorrer, la conducta PAS, porque muchas veces nos lanzamos a ayudar, ¿vale? Y a socorrer, pero sin tener, hombre, esto es a lo mejor un poco exagerado, pero ¿cuántas veces hemos visto accidentes de tráfico donde la persona para, va a ayudar y se lo llevan por delante? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todo el mundo nos ve y así no es. Hay que siempre proteger, porque nosotros, la seguridad de nosotros mismos es lo fundamental, incluso por encima del paciente. Así que acordaros, proteger, alertar y socorrer.
Lo segundo que se elaboró fue la cadena de supervivencia, que es, ¿qué podemos hacer para que desde el segundo cero esa persona tenga una asistencia inicial hasta los cuidados definitivos hospitalarios? Pues que hay que hacer una activación precoz, que hay que hacer una RCP básica precoz, tener desfibriladores a mano, y cuando digo a mano es cerca, y ahora se está trabajando, pero la Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades a día de hoy que no tiene todavía aprobada la normativa de la colocación de desfibriladores en grandes centros, es decir, en centros donde haya aglomeración. Se está diseñando por iniciativa particular todavía, para luego dar los cuidados definitivos. Avisar al 112, fundamental, esto se trabajó mucho, ahora todo el mundo pues no dispone de una media de 3 a 5 móviles, pero cuando no había teléfonos móviles tenías que ir a buscar ayuda, porque nadie físicamente podía llamar, tenías que ir a buscar esas cosas que ya no se conocen, que eran cabinas telefónicas, que eran así grandes, que ya van desapareciendo. Con lo cual, fundamental. ¿Y se trabajó para qué? Para que nuestros teléfonos móviles, nosotros podíamos llamar al 112 sin tener cobertura, sin tener saldo, es decir, que la vida no dependa de si yo recargo la tarjeta o no, o si no he pagado el contrato, eso no, y esto parecen tonterías, pero eran problemas que se dio cuando aparecieron los teléfonos móviles, y ahora se está trabajando incluso para que si yo me quedo sin batería estén geolocalizados, es decir, que a través del 112 puedan saber exactamente dónde estoy para ponernos en contacto con nosotros. Sabéis que el 911, el 112 es a nivel europeo, el 911 es en lo que es Centroamérica y Sudamérica. Esta es las recomendaciones del 2010, y estas son las del 2015. Como sé que no sé si ya me estáis viendo como enfermero, como un trozo de sándwich, vamos a repasar lo fundamental. O si luego nos da tiempo, lo fundamental es, las grandes diferencias fue, se quitó lo de valorar el pulso, es decir, ahora hay que ver si está consciente o inconsciente, si respira o no respira. Si no respira, si está inconsciente y no respira, ese paciente está en parada cardiorrespiratoria. Antes se decía lo de comprobar pulso. ¿Y por qué ya no se puso? Porque los estudios que se presentaron en el 2015, efectivamente, se vio que la media que tardaba el personal sanitario en ver si tenía pulso o no era entre 5 y 10 minutos. Con lo cual, claro, cuando ya querías comprobarlo, el paciente ya estaba muerto. ¿Vale? Y estos son estudios reales que los podéis ver en la bibliografía de las recomendaciones del 2015. Con lo cual, se dijo, no, paciente que está inconsciente, que no respira, me da igual que tenga pulso débil, filiforme, no sé qué, está en parada cardiorrespiratoria. Bien, más del 2015, la activación precoz al servicio de emergencias. Como ahora hay teléfono móvil casi in situ en el lugar de la parada, y cuando hay una parada cardíaca lo que nos encontramos es más llamadas por exceso que por defecto, vamos a utilizarlo, vamos a activarlo lo más precoz posible. Permanecerá junto a la víctima y tener manos libres. Y luego esta fase, ¿no? La de buscar que alguien encuentre un DESA. Hay veces que lo vais a tener a mano, hay veces que no. Hay veces que los centros comerciales están bajo llave y tienes que buscar al vigilante de seguridad, que es el que tiene la llave para localizar el DESA, y hay veces que no. Todavía no estamos tan avanzados en ese aspecto. Vale. Hay muchas instalaciones, como nos pasó hace ya 3 años en Radio Televisión Española, que pusieron todos los paneles cada 50 metros en todas las instalaciones del edificio, pero a nadie les había contado cómo usarlo. Con lo cual decían, pues sí, veíamos una columna muy bonita, muy colorida, pero no teníamos ni idea de cómo manejarlo. Vale. Cosas como muy obvias. Bien. Se hace mucho hincapié, que esto lo vamos a hacer en las prácticas, en lo que se llama la RCP de calidad, porque es de las pocas cosas que se ha comprobado que aumenta la supervivencia del paciente. RCP de calidad. De hecho, si hacéis cursos de avanzada, veréis que ya no se para hacer RCP casi para nada, ni para coger vías, ni para intubar. Y están los americanos, que yo no sé si en el 2020 van a salir las nuevas recomendaciones, donde ellos dicen que se puede dar una desfibrilación sin dejar de hacer masaje. Primero que lo prueben ellos, y luego ya cuando lleven 100.000 sanitarios, pues ya se os ocurre. Bien, más. Fundamental, el papel del locutor. Todo locutor de centro de emergencias, en teoría, debe estar preparado para dar las recomendaciones de RCP telefónicamente. Es decir, que si yo soy carnicero y no tengo ni pajotera idea de esto, y llamo porque mi mujer ha tenido una parada cardíaca, me tienen que decir por teléfono exactamente cómo hacerlo. Y os aseguro que esto funciona y es espectacular. Vale, porque una cosa es que a mí nadie me haya formado y otra cosa es que tú me cuentes por teléfono lo que tengo que hacer. Y muchas veces llegamos y están haciendo una RCP básica de calidad muy efectiva. Más, para conciencia, AVDN. ¿Vale? Alerta verbal, dolor y no responde. Fijaros que esto es una cosa muy obvia, pero muchas veces nos llaman de que el paciente está inconsciente. Nosotros llegamos, Manuel, ¿qué ha pasado? Manuel estaba dormido. Como no hay, o sea, la gente se acerca
Ve así y dice, está inconsciente. Y no lo comprueban. ¿Y qué pasa? Que por cada paciente que está inconsciente, por protocolo se activa una UBI móvil. Fijaros la cantidad de recursos que se pueden mover de un modo innecesario si la gente no está formada. ¿Vale? Con lo cual siempre comprobar alerta verbal, dolor y no responde. Y otra cosa, muchísimo cuidado del personal sanitario con lo que son los estímulos dolorosos. ¿Vale? De cara al público y de cara a la galería y de no dañar al paciente. Que hay veces que se hacen unos estímulos dolorosos que, vamos, que le falta solo arrancar los genitales para ver si el paciente... ¿Vale? Bien, de la maniobra frente mentón no os cuento nada, ¿vale? Voy a ir más deprisa para que podáis comer, que si no, no vamos a comer. Maniobra frente mentón, como luego todo esto lo vamos a repasar en las prácticas, es mucho más... Lo vais a ver que es mucho más fácil. Otra cosa fundamental, ver, oír y sentir, ¿vale? Acordaros, tenemos que ver si el tórax sube y baja, sentir la respiración y oírla. Con estos tres parámetros podemos estar completamente seguros de si el paciente respira o no respira. La respiración de Gaspin se dijo y se demostró que no es efectiva. Es decir, que si alguien tiene una respiración de Gaspin, se considera que está en parada respiratoria. ¿Conocéis la respiración de Gaspin todos? ¿No? No cogéis esto, ¿vale? Yo siempre lo cuento como ejemplo, pero no lo hagáis. Cogéis un pez de la pecera, lo sacáis fuera y hacéis pez. Pues los pacientes hacen igual. Cuando están muy agotados, ese poco reagudizado que está esperando toda la madrugada y que te llama a las 7 de la mañana porque dice que ya no puede más, porque está esperando a ver si se le pasaba, ya respira esta pobranquia, ya no puede más. ¿Vale? Entonces eso no es una respiración efectiva, eso es una respiración agónica periparada. ¿Vale? Bien, posición lateral de seguridad. Si el paciente está inconsciente pero respira, le ponemos en posición lateral de seguridad. ¿Sí? Si el paciente está inconsciente y no respira, ¿qué es lo que hacemos? Muy bien. Fundamental, me voy a ir aquí a lo que es la RCP de calidad. La RCP de calidad comprende, primero, saber dónde se hace la RCP, que es centro torácico. Si os cogéis del 2010 decía, coja usted el apéndice sifoides y 2 dedos por encima, coloque el punto de masaje. ¿Sabéis lo que se comprobó? Que la gente se iba al apéndice sifoides, el primer ciclo lo hacía el apéndice sifoides se rompía y decía, ¿y ahora dónde lo hago? Y se acabó el punto de masaje, y se acabó de hacer masaje. Entonces dijeron, centro torácico. El centro torácico, el tórax no lo vais a romper nunca, antes os rompéis las manos vosotros. Lo que sí que puede pasar es que al bajar rompamos las costillas, sobre todo en personas mayores. Entonces tú bajas y haces clac, clac. Esto, fundamental, la posición. Vais a ver que mucha gente hace las posiciones muy mal y hace las reanimaciones muy mal. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Que no tenemos un dispositivo en que se está trabajando donde yo puedo ver si lo estoy haciendo bien o no. Yo me tengo que fiar de mi monitor, de la onda, de que aquello remonte o no remonte, pero nadie me está diciendo si la profundidad es la adecuada, si el ritmo es el adecuado, ¿vale? Y hay dispositivos, ahí se está creando un cinturón que se pone alrededor del paciente, donde a través del monitor me puede contar exactamente todo, pero todavía está en fase experimental. Igual para el 2020 lo podemos empezar a usar. Nada de anillos y relojes, porque esto puede durar 5 minutos, 10 minutos o 1 hora y media, porque no es que diga voy a estar 1 hora y media de seguido, pero hay veces que el paciente le das el masaje, hace una fibrilación, hace un ritmo sinusal, vuelve otra vez, y así podemos estar mucho tiempo. Y cuando te quieres quitar la mano y el reloj, lo tienes clavado y lo tiene clavado el paciente. Piernas juntas, brazos estirados, todo esto lo vamos a repasar y voy a ser muy pesado con esto, porque mis 2 objetivos eran, uno, acabar pronto, para que podáis comer, y el segundo, que sepáis hacer RCP de calidad perfecta. Así que es muy pesado. Mínimas interrupciones, ¿qué es lo que os decía? De 100 a 120 por minuto, una profundidad de 5 centímetros, y lo que a cuánto, a 32, porque se da importancia y prioridad al masaje, incluso antes que las ventilaciones. Tal vez, a lo mejor en el 2020, nos digan que ya no se dan ventilaciones. De hecho, en países como Asia, Japón, China, etcétera, ya no dan ventilaciones, solo dan compresiones. Pero claro, esto te pilla en la calle, ese paciente que se ha desmayado, ¿y cuántos daríais ventilaciones a alguien que no conoce? Nadie. ¿Pero cuántos lo daríais si es un niño? Todos. Todos. ¿Y qué pasa? ¿Que hay menos riesgo? No, es el mismo. ¿Vale? Pero tenemos el chip de que no, este señor le conozco, bueno, pues vale, pues le damos masaje y ya está. Damos ciclos de masaje. ¿Bien? Aquí os dejo la comparativa, esto lo vais a quedar para que lo veáis con calma. ¿Bien? Fenomenal. Y después de las compresiones que vamos a dar, las 2 ventilaciones, los fallos más comunes que vais a encontrar, ¿cuál es? Que con los nervios o no sello bien o no le tapo la nariz. Entonces dices que se me escapa, le tapa ella la... ¿Vale? Y al revés, cuando vais a ver si respira o no respira, le tapáis la nariz. Y dice, no respira. Y esto es muy frecuente, porque ahora estamos aquí en un ambiente, y luego vais a ver las prácticas muy relajado, pero un ambiente de parada es un ambiente de muchísima tensión. No sé si habéis vivido algunas o muchas,
en extrahospitalaria o te pillan en la calle, todo el mundo mirando, ahora con los móviles haciendo fotos, y luego los publican en todos los lados, o en el domicilio, donde vas a una casa ajena, donde te cierras la puerta y ahí no sabes lo que puede pasar. Con lo cual son ambientes de muchísima tensión, de verdad, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Bien, si no entra aire, lo primero que pensar es, ¿estaré haciendo la técnica bien? Porque el 90% de los fallos es por una mala apertura de la vía aérea. Y si no, ya os podéis plantear lo del cuerpo extraño. Esto va por edades. En la edad pediátrica ya sabéis que tienen esa fase donde todos lo exploran por la boca y se comen hasta los kilos de Playmobil. Y según vamos avanzando en edad, pues vais a encontrar sugus, prótesis, carne, en fin, cada uno pues se come lo que puede, ¿no? Lo que dice aquí. Acordaros de las 32, ¿vale? 32, 32 en ciclos. Y esto voy a ser muy pesado cuando hagamos las prácticas para que lo hagáis muy bien, muy bien, muy bien. Porque cuanto más entrene, el día que os toque, en cualquier circunstancia, vais a saber hacerlo sin ningún problema. Para acabar y no enrollarme más, quiero que os quedéis con este algoritmo, que al final es el más básico. Luego, si queréis, si nos sobra tiempo y me dejan, lo repasamos un poco. Pero lo más importante, cuando veo un cuerpo extraño y cuando veo a alguien que se está atragantando, ¿qué es? Os voy a decir lo que no es. No hay que empezar a darle golpes en la espalda a diestro y siniestro, sino lo que tenemos que ver rápidamente, en segundos, es determinar ¿está grave o no está grave? ¿Y cómo sé si está grave o no está grave? Si tose y respira, o si no tose. La tos es un mecanismo de defensa. Si el paciente está consciente y tose, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Animarle a toser, pero sin golpearle, ni maltratarle, ni nada de eso. Simplemente tosa, 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 con energía. Si ese paciente deja de toser, es un paciente que está consciente, pero con una obstrucción grave de la vía aérea. O hacéis algo, o ese paciente va a estar inconsciente. Que ese paciente está inconsciente, lo que vamos a hacer es RCP. Ya está, exactamente igual que hemos visto antes. Que ese paciente está consciente, pero tiene una obstrucción grave, lo que vamos a hacer es 5 golpes interescapulares y 5 compresiones abdominales, que es lo que se llama la maniobra de Helms. Lo repasamos rápidamente. Está consciente con una tos efectiva, esta es la posición de ahogo, ¿no? Yo creo que no hay nada más desagradable en este mundo que morirte ahogado. De verdad, porque es una sensación de que no puedes respirar, de que no puedes respirar, de que no puedes respirar y de que parece se te va y se te va. Sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar y tú parece que quieres salir corriendo, pero no te tienes que quedar. Bueno. Bien, estimular la tos. Fase 2. El paciente está consciente, pero sabemos que está grave porque ya no puede toser. El mecanismo ya se ha agotado. 5 golpes interescapulares. 2 consejos. 1, nunca os pongáis delante, porque con este reflejo, y esto ha pasado a más de un compañero, el paciente puede echar el cuerpo extraño, pero también puede vomitar. ¿Vale? De hecho, si os lo hacéis ahora o lo hacéis luego después de comer, seguramente algunos me vomitan las prácticas, pues no os voy a dejar. Y 5 compresiones abdominales. Lo que queremos es no sacar el cuerpo extraño, sino lo que queremos es movilizarlo. Si se me va un pulmón, pues bueno, ya lo sacaremos de ahí. Pero ahora mismo tengo los 2 pulmones obstruidos. Si se me va un pulmón, voy a tener uno obstruido y uno libre, con lo cual me apaño. ¿Vale? No es sacar el cuerpo extraño, es solo movilizarlo. ¿Y qué vamos a hacer? A un ritmo de 5, 5. 5 golpes interescapulares, 5 compresiones abdominales. ¿Hasta cuándo? O hasta que el paciente se recupere, o hasta que el paciente ya pierda el conocimiento y tengamos que iniciar la RCP. Y si es un paciente que está inconsciente o con una obstrucción completa, iniciamos RCP. Y alguien me puede preguntar, de una manera inteligente, no preguntármelo, ¿y por qué le dais 2 ventilaciones si está completamente obstruido? ¿Quién me lo pregunta? La pregunta tiene una cerveza. ¿Por qué? Porque hay veces que ese paciente tiene su angelito cerca y los movimientos, o bien de las ventilaciones o los movimientos del ambú, hacen que el cuerpo extraño se mueva y se vaya a un pulmón. O se moviliza lo justo para descongestionarlo. Con lo cual, pues oye, es un alivio fundamental. ¿Vale? Y con que solo haya uno que haya pasado en 200.000 casos, para nosotros es suficiente para poder intentarlo. ¿Vale? Este es el algoritmo que os decía, que os lo dejo para que lo repaséis con calma. De hecho, si luego hay posibilidad, os lo dejo en una presentación mientras hacemos las prácticas y eso lo vamos a repasar miles de veces, no os preocupéis. Y rápidamente con el desfibrilador. El desfibrilador es el que aumenta la supervivencia desde el segundo 0. Si yo le desfibrilo en el segundo 0, tengo muchas más posibilidades de supervivencia que en el minuto 10, en el minuto 15. 2 cosas fundamentales: la colocación de electrodos para que pase y recorra todo el corazón, y esto depende de la colocación de los electrodos. Y bueno, el funcionamiento del DESA, como se hizo para personal sanitario y para ciudadanos,
tenéis el DESA, que es el semiautomático, y el DEA, que es el automático. En uno hay que apretar el botón, en otro no hay que hacer nada. Pues se puso dos botones, on y off, y el botón de descarga. ¿Vale? No tiene más historia. Nosotros lo colocamos, nos va a dar el ritmo, nos va a decir si hay que desfilar o no hay que desfilar. Vamos a dar la descarga y luego nos va a decir el que hagamos RCP durante 2 minutos. ¿Vale? Podéis encontrar varios modelos, pero al final todos tienen dos botones y tiene ese fundamento, no tiene más historia. En el caso de que tengamos suerte y el paciente recupere signos de vida, lo colocamos en posición lateral de seguridad, pero sin quitarle los parches, porque es muy probable que vuelva a hacer otro ritmo desfibrilable y hay que volverle a poner los parches de nuevo. ¿Vale? Y nada más, siento la velocidad, espero que os sirva y cualquier cosa nos vemos luego.